Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, 4 de enero, celebramos nada más y nada menos que la gran Epifanía del Señor. Tenemos 4 epifanías, es decir, manifestación del Señor, o sea, como una celebración que el Señor nos regala para que entendamos las etapas de su manifestación. Navidad, ustedes de ya manifesta, principalmente a los judíos que estaban esperando su llegada, tantos años. Luego se manifiesta a través de qué cosa, queridos amigos, a través de esta fiesta de los Reyes Magos. Manifestación, esa es la gran manifestación a todas las naciones, no es solo para un grupito, para los judíos, para todos nosotros, para todos los paganos. La tercera manifestación es el bautismo. El bautismo será la manifestación para cada uno de nosotros. Y la cuarta manifestación será la vida pública de Jesús, bodas de Caná. Esta fue la primera manifestación al mundo de Cristo. 4 manifestaciones, etapas, pero para darnos a entender simplemente lo que entendemos hoy, la universalidad, la Epifanía, los Reyes Magos ya es Allande. Libro de Isaías, capítulo 60, del 1 al 6. Levántate y resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones, pero sobre ti brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al esplendor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa, todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto, estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Y así continúan, queridos amigos. Qué lindo que es entender esta gracia del Señor. Esta es la generosidad del Señor. Y aquí justamente nosotros hablamos de los dones, ¿verdad? Hablamos de los regalos. Y aquí nos habla también esta primera lectura. Isaías dice que vendrán de todas las naciones y se postrarán ante ti. Vendrán de todas las naciones y te traerán regalos, dice, queridos amigos. Pero ¿cuál es este gran regalo, queridos amigos, que recibimos del Señor? Es nuestra propia redención, nuestra propia salvación. Es decir, el tener aquí la indicación, el GPS, yo soy el camino, la verdad y la vida. La pena peyapo y no pe anda penguajemo haya a la felicidad verdadera. La pe entonces na pejenduino peseñe es hacia huerúa bm. Este es el gran regalo que hoy les estoy ofreciendo. Y esa es la manifestación, lo que hoy celebramos con los Reyes Magos ñandeña bojera lleva. El gran regalo de su presencia y el gran regalo de nuestra propia redención. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.